Fijación de carbono. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde proviene todo el carbono que forma parte de nosotros y es importante para la vida? Vamos a recordar que las moléculas de CO2 o carbono inorgánico es un punto muy importante para la producción de carbono orgánico. Esto es gracias al ciclo de Kelvin, o también llamado ciclo de la fijación de carbono de la fotosíntesis, que consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos. Dentro del ciclo de Kelvin existen tres etapas importantes de la fase oscura. La primera es la fijación de carbono. La segunda es la reducción. Y la tercera es la regeneración. La fijación del carbono es cuando vamos a incorporar los 6 carbonos que provienen del exterior y se le van a fijar a ribosa 1,5 bisfosfato, también conocido como RUBP, una molécula de 5 carbonos, y debido a que es 1 por carbono se va a necesitar un total de 6 RUBP. Para su incorporación se usa una enzima llamada rubisco, y el producto de cada uno de estos es una cadena inestable de 6 carbonos que rápidamente se separa en dos moléculas carbonadas llamado 3-fosfoglicerato, o 3-PGA, por lo que hay un total de 12 3-PGA. Segundo, viene la reducción del carbono. Durante este proceso existe una secuencia de reacciones en donde se usan 2 ATP y 12 NADPH. Estos dos provienen de la fase clara de la luz y catalizan la secuencia de reacciones. La primera de estas es cuando se le une ATP al 3-PGA, donde el 3-PGA adquiere un grupo fosfato del ATP, produciendo una molécula llamada 1,3-bisfosfoglicerato y un ADP. La siguiente reacción viene enseguida de la anterior, y es donde estas moléculas se reducen gracias al NADPH. Cada uno recibe 2 electrones del NADPH, formando como productos NADP+, y un azúcar de 3 carbonos llamado gliceraldehído 3-fosfato, o PEGAL. Cuando se forman los 12 PEGAL, se le denomina el tercer paso de este ciclo, denominado la formación de azúcares. Aquí es donde se va a producir la molécula de glucosa. La forma en que se hace es que se utilizan 2 PEGAL de los 2 anteriores y se forma glucosa. Así están los 6 carbonos necesarios. Y, finalmente, el último paso es la regeneración del RUBP. Para que se pueda formar esto, se deben utilizar los 10 PEGAL restantes, en donde primero se van a unir 3 PEGAL, teniendo un total de 9 carbonos en dicha cadena, y se cortan entre una cadena de 5 carbonos y una de 4 carbonos. Ahí ya existe uno de los 6 RUBP que van a existir como productos. Después, la cadena restante de 4 carbonos se les van a unir 2 PEGAL para tener una cadena de 5 carbonos. Ahí se va a cortar entre 2 moléculas de 5 carbonos cada una, también formando 2 RUBP más, teniendo un total de 3 RUBP hasta el momento. Y finalmente se va a repetir el proceso en donde se van a usar un total de 6 ATP, y así se llega a repetir el ciclo de Kelvin. En el proceso anterior hay una enzima llamada rubisco. Pero, ¿qué es la rubisco? La rubisco es una proteína oligómero formada por 16 polipéptidos, que son de dos tipos, una subunidad S pequeña y una subunidad L grande. La enzima rubisco tiene un rol muy importante en el ciclo de Kelvin, ya que cataliza la primera reacción para la fijación del carbono en el proceso de la fotosíntesis.
Se dice del rubisco que es la enzima más abundante del planeta, ya que se estima que se produce 1 tonelada de rubisco por cada segundo que pasa. La enzima rubisco puede trabajar de 2 formas o tener 2 acciones de trabajo. Una de estas es la acción carboxilasa y la otra es la acción oxigenasa. Veremos la acción carboxilasa. Dentro de esta, la enzima reacciona con moléculas de dióxido de carbono como sustrato para introducirlas al ciclo de Calvin, fijándolas en una molécula orgánica llamada ribosa 1,5-difosfato. Este tiene como producto final una ganancia neta de 6 carbonos fijos. Sin embargo, el rubisco puede trabajar con otro sustrato, el oxígeno molecular. A esta acción se llama oxigenasa. Esto da lugar a un proceso llamado fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso donde se desperdicia energía en vez de producirla y disminuye la síntesis de azúcares. Depende de 2 factores: la temperatura y las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. A mayor temperatura, la planta cerrará sus estomas para evitar la evaporación del agua en su interior. Esto producirá que se acumule O2 dentro de ella y no deje entrar suficiente dióxido de carbono. Así se verá favorecido el proceso de la fotorrespiración. Sin embargo, en climas templados ocurre todo lo contrario. Los estomas de la planta se abren para dejar ingresar dióxido de carbono a la planta, ya que con climas templados el agua al interior de la planta no se evapora. También en climas muy cálidos y secos, la enzima rubisco tenderá a tener más afinidad con el oxígeno molecular que con el dióxido de carbono. Pero en climas templados ocurre lo contrario. De hecho, la afinidad con el dióxido de carbono se incrementa en un 80%. A esto debemos agregarle de que en la atmósfera hay una concentración de oxígeno 6.000 veces mayor que el dióxido de carbono. Por eso la rubisco se considera una enzima tan lenta e ineficiente, ya que su pérdida neta final es de 3 carbonos del ciclo de Calvin. Pero sin embargo, en condiciones normales tenderá a atrapar 3 dióxido de carbonos y continuar su ciclo normalmente. En conclusión, podemos decir que la fijación de carbono dentro del ciclo de Kelvin es uno de los procesos más importantes para la producción de carbono orgánico a través del inorgánico. Este proceso se lleva a cabo gracias a la enzima rubisco, que es la encargada de todo proceso. Tiene múltiples funciones y sitios activos dentro del ciclo de Kelvin. Uno de los procesos más importantes es la fijación de CO2, dióxido de carbono, en su primera etapa. Pero, ¿el ciclo de Kelvin solo tiene la función de crear carbono orgánico? Pues no. Dentro de su proceso existe una molécula llamada gliceraldehído 3-fosfato. Esta es un intermediario en la transformación de carbono inorgánico a carbono orgánico. Un dato importante es de que cuando la gliceraldehído 3-fosfato está en exceso, esta tiende a formar glucosa o lípidos. Y finalizando, es así como el carbono tiende a ser parte de nosotros y de nuestra vida, gracias a los cloroplastos que son propios de las plantas y de las algas. Muchas gracias.